Bienvenidos a Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube, Resurrección, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y estamos en nuestro tercer programa de lo que es el apóstol. Así que si tú ya viste los otros dos programas de lo que es el apóstol, pues este va a ser la conclusión y tenemos cosas muy interesantes que ver el día de hoy. Y están con nosotros nuestros amigos Felipe y Humberto. Y por favor, si aparte del saludo, si pueden dar una conclusión, un resumen, un comentario de todo lo que hemos visto en los programas pasados, por favor. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto una vez más el poder compartir este tiempo. Es algo que este tema, la verdad es que a mí me emociona mucho porque realmente abre todo lo que es el panorama para verdaderamente poder llevar a cabo lo que es el propósito de Dios y que nosotros seamos esa clave, esa asignatura que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que si nosotros realmente analizamos lo que se ha estado compartiendo acerca de lo que es la visión apostólica y no pastoral, bueno, pues entonces vamos a nosotros a fluir en ese sentido. Nosotros vamos a ejecutar, como bien decían en el programa pasado, ¿no? El médico con el médico en el lenguaje se entienden, el ingeniero y así sucesivamente. Cuando nosotros entendemos lo que fue plasmado en el sentido apostólico, pues es entonces cuando nosotros empieza, como dices tú, a caminar la ardilla y entonces a poder obrar, conducirnos, obedecer conforme a la voluntad genuina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tal? Un saludo a todos los que nos acompañan, tanto a través de video o por audio. Y bueno, sí, vimos muchas cosas. Quizás lo que yo ahorita recuerdo, así, es de que el origen de la palabra apóstol era alguien muy importante que se utilizaba cuando un reino conquistaba otro reino y el apóstol era la persona encargada de hacer esa transición de culturas, de establecer la cultura del reino conquistador con el conquistado. Era el responsable de llevar los especialistas. Exacto. Otra cosa que también recuerdo era que la palabra apóstol tiene que ver más con el ser, con la naturaleza, con la asignación, más que con un nombramiento o un título. Tiene algo que tiene una connotación más profunda. Y bueno, lo que menciona Felipe también, que bueno, para poder tener esa visión hay que entender ese lenguaje apostólico, ¿no? Que no puedes tú comprender esa visión si no adquieres primero ese lenguaje apostólico. El cambio de chip, ¿no? Eso con el que uno fue criado, acostumbrado, jalado de las patillas porque te vas a la iglesia ahora y si no, no te compro en el tianguis tu chuchuluco. Así fue como fuimos educados, ¿no? A través de una tradición y basándonos en una enseñanza que ha pasado de generación en generación, pero yo creo que ha llegado el tiempo y que si tú estás viendo este programa es porque definitivamente el tiempo es para que tú tomes esta enseñanza, para que puedas tú principalmente abrir tu mente, que tengas la voluntad para que puedas tú entonces poder interpretar lo que verdaderamente es la voluntad de Dios en la palabra. Fíjense que hace muchos años, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero hace muchos años a mí me encantaban ver las películas del Santo Enmascarado de Plata. No sé si ustedes... ¿Cómo no? Me tocaron. ¿Sí? Sí, claro. Las de... No sé de qué me hablan. Santo el Enmascarado y Blue Demon, ¿se acuerdan? Contra las momias, ¿no? Contra las momias de Guanajuato y contra las mujeres lobo y no sé si se acuerdan. Una de las cosas que me gustaban a mí de esas películas, yo era un niño, era que me entusiasmaba cuando había las luchas, cuando iba ganando un luchador contra otro, pero que era máscara contra cabellera, ¿no? Y el que le ganara al que traía la máscara tenía el derecho de quitársela. Uh-huh. Y bueno, yo creo que muchos de los seguidores del Santo Enmascarado de Plata era realmente saber cómo era el santo, ¿no?
O sea, cómo era, si era bien parecido, si, etcétera, su la cara. Curiosidad, ¿no? De ver cómo era. Sí, porque pues con la máscara y con ese cuerpo así atlético y ágil, pues pues muchas damas, ¿no? Estaban con su amor platónico por el santo, ¿no? Y este tema del apóstol lo he relacionado en alguna manera con el santo enmascarado de plata, en el sentido de que estas enseñanzas realmente estamos desenmascarando, estamos quitándole la máscara a todos esos supuestos ministros o supuestos apóstoles, ¿sí? De cómo ellos manipulan a la gente, de cómo la hacen, cómo la tratan, cómo la oprimen, cómo la exprimen, y uno dice, híjole, pues es que a donde quiera que vas, con sus pequeñas variantes, pero así son los apóstoles. Toman el control de muchas iglesias locales, y yo no estoy en contra de que la persona tenga mucho dinero. No tengo ningún problema. El problema es la metodología. Entonces, este programa, vamos a acabar en este último programa de desenmascarar a estos falsos ministros, falsos apóstoles, y quiero retomar un versículo que hemos estado hablando en el programa pasado. Es Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Algo que me llama mucho la atención, y lo estoy repitiendo y repitiendo, es que cuando él los llamó apóstoles, y repito, ya lo dije en el programa pasado, no había iglesia, no eran salvos, no había resurrección, no había Espíritu Santo, no había nada, estaban empezando, pero ya eran apóstoles, porque el apóstol, como bien dijiste tú, no tiene que ver con un cargo, con un puesto, sino con la naturaleza de lo que se es. Porque en muchas iglesias lo que se maneja para retener a la gente precisamente son los cargos o los puestos, ¿no? Llega una familia y te interesa que la familia se quede porque tiene dinero, porque tiene relaciones. ¿Te dan tu hueso? ¿O no? Te dan tu huesito. O sea, te dicen, no, mire, usted va a ser el encargado ahora, ¿verdad? De dar la bienvenida a los nuevos, y usted ahora va a orar en cada reunión por la ofrenda, y usted va a hacer, y te empiezan a dar huesitos, ¿no? Pero realmente el apóstol no tiene que ver con un cargo, no tiene que ver con un puesto, tiene que ver con lo que hemos estado enseñando, ¿no? Es un asunto de que era el encargado de que los especialistas establecieran la cultura de los cielos en la tierra. ¿Y cuáles son los especialistas en este caso? Bueno, son los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, los que administran, los que enseñan, los diáconos, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de oficios, de labores, de quehaceres que tienen que hacer, pero más que nada tiene que ver con la asignación que tiene cada persona. Entonces, cada uno de los que creemos, de los creyentes, fuimos llamados, dijimos, a adorar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la adoración en los temas pasados? Y la iglesia fue llamada a adorar. ¿Y qué es la adoración? Es cuando la iglesia se pone a hacer su asignación y Dios nos contempla, ¿verdad? Eso es adoración. Entonces, no había iglesia, no había salvos, no había Espíritu Santo, no había redención, y eran apóstoles, porque tenía que ver con un ¿qué? Con una asignación, algo espiritual, no con un cargo, no con un puesto. Entonces, ese es un punto muy interesante. El otro punto que quiero retomar es que vemos a Cristo nada más como un Salvador, ¿verdad? Como casi como el santo enmascarado de plata, ¿no? Ya me salvó de las mujeres lobo, ya me salvó de los vampiros, ¿no? Que llegue en el momento justo, ¿no? Así, para salvar. Me salvó, ¿no? Y de repente desaparecía el santo, ¿verdad?
volteaban, oye, santo, al final de la película, ¿no? Le querían dar las gracias a las autoridades y volteaban y ya no se veía el santo, ¿verdad? Ya se veía en su convertible, ¿verdad? En la autopista. Así, ya iba el santo, ¿no? Y así mucha gente quiere ver a Jesucristo como un héroe. Y Jesucristo no es un héroe. O sea, no lo podemos meter, etiquetar o contemplar como eso. Él es muchísimo más que eso. Entonces, el punto es ese, ¿no? Que vemos a un Cristo que nos quiere salvar nada más. Pero el Cristo apostólico, o sea, es el que nos mete a la tierra prometida. Y estuvimos leyendo la vez pasada algunos versículos que nos hablan precisamente de eso. Dice, en Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. O sea, no solamente es el Salvador, sino que es nuestro apóstol. Y quizás, Ernesto, ahí la iglesia quizás ha fallado en ese punto, ¿no? Porque se han encargado o enfocado quizás en mostrarnos ese Cristo terrenal, ese Cristo salvador que suple todas las necesidades en general, pero quizás no han dado ese paso, no han dado esa evolución quizás a mostrarnos ese Cristo apostólico, ¿no? Ese Cristo glorificado que, bueno, que nos permite acceder a otro tipo de revelación, ¿no? Creo que más bien se basa en eso, ¿no? En tener la revelación de ese Cristo. Yo recuerdo cuando tú... A ver, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no se tiene esa revelación? ¿Cuál es el punto? A ver. O sea, definitivamente si uno no tiene la conciencia, no vas a poder llegar a eso. Yo me acuerdo, y te quiero compartir eso, porque yo me acuerdo que la vez que yo te conocí y empezamos a compartir y me empezaste a hablar de todo esto, del cual yo no sabía realmente nada, cuando yo empecé a adentrar y a verdaderamente estudiar lo que es la voluntad. Pero tú me decías que ya te la sabías toda, que ya tenías 15 años de pastor. Eso no se dice. Dijiste, no, yo ya me la sé. Dice, ¿qué me puedes enseñar? Dije, sí. No, pues yo estaba como tú. Sí. Yo también estoy aprendiendo. Y fíjate que recuerdo, ¿no? Que me decías, y me acuerdo cómo me rasgué las vestiduras y me jalé el cabello, cuando me dijiste, es que hay dos Cristos, y yo, cálmate, ¿qué traes tú? ¿Qué te tomaste? Pero viendo ya la explicación, y creo que no sé si en el antepasado programa lo compartías, ¿no? Que el Cristo antes de la cruz y el Cristo después de la cruz. Y exactamente lo que ahorita acabas tú de mencionar, nos hemos quedado, y no por nuestra voluntad, sino por las enseñanzas y por aferrarte, porque te puede estar llegando esta información en este momento, puedes estarlo escuchando y sin embargo tú te aferras a tu tradición, a tu iglesia o la iglesia local o a tu pastor o a tu apóstol que él te ha enseñado eso. Pero nosotros no debemos de confiar en hombre. Dice la palabra es que tenemos que confiar en el Señor y en su palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar esa revelación, vamos a tener ese entendimiento y entonces vamos a ser unos verdaderos adoradores, es decir, a obedecer. Pero ahí está el asunto. El problema es, ¿por qué la iglesia tiene ese pensamiento de solamente ver a Cristo como Salvador? O sea, el que me saca de Egipto, el que me saca de mis problemas, el que me saca de la enfermedad, el que me saca de la pobreza, el que me saca de el sinfín de números, y no vemos al Cristo que nos mete a nuestra asignación, que nos pone objetivos, que nos pone cosas muchísimo más específicas. Yo te podría responder. Yo te podría responder desde mi punto de vista. Yo creo que son dos motivos en la primera. En la primera es porque es una zona de confort, en el cual nada más estiras, pides y dame y llévame. Sí, pero ¿por qué? Por eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, no has tenido tú esa revelación y no quieres tú comprometerte, no quieres tú entrar a esa parte. Tienes razón. En la cual. Tienes razón, pero ¿por qué tenemos esa forma de pensar? ¿Por qué no tenemos esa revelación? No sé si tiene que ver, Ernesto, con lo que mencionamos en el programa anterior, que pusimos ahí varios ejemplos de que quizás carecen de ese entendimiento del idioma del lenguaje apostólico, ¿no? Por ejemplo, que mencionaron ahí, por ejemplo, un ejemplo de un músico que puede leer partituras, ¿no? Musicales,
Y eso es muy claro, ¿no? Porque una persona que no entiende ese lenguaje jamás te va a poder tocar esa melodía, ¿no? Tiene que ser alguien especializado, como en este caso un músico, ¿no? Exactamente. La respuesta es muy fácil. Porque todo el Nuevo Testamento, estoy hablando de Hechos, para acá, porque los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque nos enseñaron que están parte del Nuevo Testamento, pues no son parte del Nuevo Testamento. Sí, o sea, el Nuevo Testamento empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí empieza el nuevo pacto. Entonces, lo que nos enseña Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Jesús cumpliendo la ley para morir por nosotros y darnos un nuevo pacto. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es justo ese, que todo el nuevo pacto se tiene que leer, ver, meditar y entender con una mentalidad apostólica. ¿Cuál es la mentalidad apostólica? Es la mentalidad de establecer la cultura de los cielos en la tierra. Y la mentalidad que tenemos en las iglesias evangélicas o en la iglesia católica o como se llamen las iglesias, es una mentalidad pastoral. O sea, todo se ve bajo una perspectiva pastoral. Por ejemplo, hay una canción muy antigua, la canción de las 100 ovejas. No sé si eran 100 ovejas que había en el rebaño. No sé si la han escuchado. Claro. Eran 100 ovejas que más. Bueno, en la canción, dice la canción que la canta Marcos Witt y originalmente era Manuel Bonilla y las hermanas María y Marta. Y bueno, las personas que nos están escuchando que tienen muchos años, ellos dicen, es una canción muy famosa, si no, búscala en YouTube, las 100 ovejas, ¿no? La canción dice que el pastor de las ovejas las dejó a las 99 en el aprisco y fue por las montañas y buscar a la oveja perdida. No sé si recuerdan. Sí, claro. Y todos la cantamos. Bueno, yo antes la cantaba, ya no la canto. Sí. Pero dicen, es que las dejó en el aprisco y fue por las montañas a buscarla. La encontró llorando, temblando de frío, la colgó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió, ¿verdad? Y al redil volvió. Bueno, eso dice la canción. Pero ¿qué dice los evangelios? No dice que las dejó en el aprisco a las 99. Dice que las dejó y que fue a buscarla a la oveja perdida. O sea, el aprisco era un lugar de protección natural por rocas, por piedras, donde las cuidaban y las protegían de animales que las pudieran atacar o que ellas mismas pudieran, por los ruidos de los rayos en las lluvias, caerse en un barranco o cada quien correr por su lado, sino que se mantenían juntas. Pero en los evangelios no dice eso. En los evangelios dice que las dejó en medio del monte. ¿Por qué la canción dice que las dejó en un lugar seguro y por qué los evangelios dicen que las dejó en medio de la nada? Porque la mentalidad pastoral es la mentalidad que nos ha llevado a pensar como pensamos y actuar como actuamos. No es la mentalidad apostólica. No sé si me estoy dando a entender. Por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, en los evangelios hay una enseñanza apostólica. Dice, las dejó. Oye, ¿cómo que las dejó solas en medio de la nada? Sí. ¿Y por qué las dejó ahí en medio de la nada? Bueno, pudiéramos parafrasear un poquito, ¿no? Porque eran ovejas adultas, eran ovejas maduras. Pudiéramos decir que eran ovejas que se sabían defender. O sea, eran ovejas ninja, se sabían el Karate Kid y todo eso, ¿no? Eran discípulas de Bruce Lee, por así decirlo. O sea, eran ovejas maduras, se las sabían. Pero la mentalidad pastoral, ¿qué es lo que nos dice con las canciones? Las metió en el aprisco, protección, ahí las dejó en un lugar seguro y luego fue a buscar a la oveja perdida. Lee la escritura, dice no, simplemente las dejó, no dice que en el aprisco. Ahora, no sé si tengan alguna duda o algo. No, estoy de acuerdo. ¿Sí? Voy a leer algo muy interesante, que es lo que nos va a llevar los próximos 15, 20 minutos o más. Es un versículo
de esos versículos que todo el mundo se lo sabe y que todo el mundo cree que está muy claro, pero vamos a ver algo muy, muy profundo para poder entender. Estamos hablando de la diferencia entre la mentalidad pastoral y la mentalidad apostólica, porque lo que nos ha gobernado ha sido la mentalidad pastoral, ¿sale? Así fue fundada la iglesia evangélica en México. O sea, los gringos, los canadienses, los extranjeros venían a formar iglesias con una mentalidad pastoral, donde vengan, siéntense a gusto, tranquilos, no pasa nada, y la gente está buscando iglesias con mentalidad, ¿qué? Pastoral. O sea, yo voy a recibir, a que Dios me dé, a que me llenen, a que me suplan, y oye, ¿y la mentalidad pastoral? ¿Qué es eso? No saben, no conocen al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Y ese es el punto, ¿sale? Vamos a leer Lucas, capítulo 15, verso del 8 al 10. ¿Listos? Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, yo creo que a todos se nos ha perdido algo alguna vez, ¿no? Dinero, un reloj, un anillo, el celular, las llaves del carro, no sé. ¿Qué es lo más valioso que se les ha perdido a ustedes? A ver, una computadora. O a veces no sé si les ha pasado que estás en el estacionamiento y dices, aquí dejé el carro. Y le das, y al alarma del carro, y dice, ya me lo robaron. ¿Les ha pasado? Sí, claro. ¿Sí? En Guadalajara, donde son esas plazas grandes, ¿no? Que tienen varios pisos, ¿no? La verdad, me bajé y jamás me fijé en qué letra estaba, en qué piso estaba. Total que cuando regresé, y ahora, ¿dónde estoy? Llena la plaza, ¿no? Pero bueno, al final lo encontramos, ¿no? Estuvimos una media hora ahí caminando, pero bueno. Bueno, ¿a ti qué se te... un hijo? No. A mí mis hijas, se me perdían. La mayor, Litza, que está aquí ahorita en el estudio, en producción, ajá. Ella de chiquita llegábamos a los súper, y le daba por correr y esconderse y quedarse así, escondida. Y la de en medio le daba por escalar, por subirse y esconderse y vernos desde arriba. Híjole, eran unos sustazos, ¿no? O sea, horrible se siente porque corríamos con los de seguridad, ¿no? De las entradas de las... Oiga, que no salga nadie, no encuentro a mi hija, ¿no? ¿Y cómo es? Pues una niñita de 4 o 5 años que corre, pero... Y no las encontrabas, ¿no? Y te sentías que el corazón se te salía, ¿no? Claro, sí. Felipe, ¿qué es lo que más, así que dices tú, que se te ha perdido? Pues se me perdió alguna vez una esclava, un anillo de oro. Pero sí. Sí se siente feito, ¿no? Sí se siente feo. Bueno, aquí estamos con una mujer que pierde una moneda de mucho valor, vamos a decir un centenario, y hace todo por encontrar. Prende la lámpara, mueve los muebles, hace todo, y no la encuentra, y no la encuentra, y no la encuentra. Al final la encuentra. ¿Y qué es lo que hace la mujer cuando la encuentra? ¿Qué hace cuando encuentra esa moneda perdida? Lo que acabo de leer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, recuérdame. ¡Hizo una fiesta! ¿Dónde estaban ahorita que leímos? Pues me quedé pensando en la esclava acá de... ¿Qué hizo? Hace una fiesta, reúne a sus amigas, a sus vecinos y les dice, gócense conmigo, porque la dracma que se me había perdido, la encontré. ¿Qué es lo que hace? Una fiesta. Celebra. Sí, y luego dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, este es un evangelio, esta es una escritura clásica
que predican las personas para que los que no son creyentes se hagan creyentes. No sé si les ha tocado. Entonces dice, pues cuando alguien se salva, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué es lo que pasa en las iglesias evangélicas para que las personas se conviertan? Usando este versículo. No sé si recuerdan. ¿Qué es lo que dicen o no sé? Sí, de hecho ese es uno de los más comunes para hacer el llamado. Pero sí, ese es uno de ellos. Uh-huh. Dicen, a ver, Cristo vino y murió por ti y necesitas arrepentirte para que te vayas al cielo. Y lo que te dicen, si no te arrepientes, si no recibes a Cristo, te vas a ir al infierno, y tú sin Cristo no eres nada. Tú sin Cristo eres un pecador. Tú sin Cristo eres una persona sin futuro. Tú sin Cristo eres un muerto viviente porque tu espíritu no ha nacido. Eres un hijo del diablo. Eres un hijo de Satanás y necesitas arrepentirte, recibir a Cristo. Y si lo haces, entonces va a haber fiesta en el cielo. Los ángeles van a estar de fiesta. Así que para que tú lo puedas recibir, necesitas levantar la mano, hacer esta oración y la metodología, pues, que cada iglesia tiene, ¿no? Pero el asunto es, sin Cristo no vales nada. Sin Cristo no tienes valor. Sin Cristo eres un pecador. Sin Cristo te vas a ir al infierno. Sin Cristo esto, sin Cristo lo otro, porque tú necesitas recibir. Si no lo recibes, tú eres un esto, eres un lo otro. Incluso, no sé si les ha pasado, hay grupos evangélicos muy radicales, tradicionales y radicales, que platicando entre ellos, viene una persona ajena a ellos y le dice, mire, les presento a mi primo. Mira, él es el hermano Felipe, el hermano Humberto, el hermano fulano, y bueno, él no es cristiano, él es gentil, él es pecador. No sé si les ha tocado que los presentan así. A mí sí me ha tocado. Sí. Te dicen, mira, te presento a fulano de tal, pero Sí, luego los marcan. Los clasifican. Como no parte de él. Sí, es gentil. Es un pecador. Él no es cristiano, él no es creyente, él desafortunadamente pues no tiene al Señor. Él no conoce, él es parte de las tinieblas del mundo. Sí, las personas, digo, se quedan así como, ay, estos cuates, ¿qué onda, no? Y los otros así lo ven, así, o cuando se hacen campañas y la persona no levanta la mano y lo llevan los familiares que sí son creyentes, no, se levanta la mano para que recibas a Cristo y el otro, pero ¿por qué? No, es que si no la levantas y no pasas, te vas a ir al infierno. ¿Qué no estás oyendo? Que eres un pobre pecador sin Dios. No sé si ese concepto les es familiar, pero a mí sí me es muy familiar. Sí, yo sí lo llegué a ver muchas veces. Es un concepto tradicional de que sin Cristo, pues no, nomás no la haces. Ahora bien, yo quiero con este mismo versículo, de explicarlo de otra manera diferente, ¿no? ¿Qué pensaría las personas que nos están escuchando? Voy a ir a esta cámara. ¿Qué pensarías si yo te digo que el peor de los pecadores, el peor, como tú lo quieras clasificar, si dices, no, para mí lo peor es un violador o es un asesino o es un capo o es un político corrupto que roba, o no sé qué tipo, tú digas, no, para mí este pecador es lo peor que hay. Bueno, ¿qué pensarías si yo te dijera que al peor pecador que tú te puedas imaginar en tus conceptos, qué pensarías si te dijera que delante de Dios vale exactamente lo mismo que el predicador, el sacerdote, el pastor, el ministro o la persona que más admiras espiritualmente? No sé
¿qué persona para ustedes puede ser el más grande pecador? No sé, o sea, a lo mejor un terrorista o algún médico que se dedica a los abortos. Ahorita ya en Estados Unidos, en ciertos lugares en Estados Unidos, el aborto está permitido unos minutos antes de que el bebé nazca. O sea, la mujer ya puede estar en trabajo de parto, pero mientras no nace, es legal el aborto y bueno, los matan, ya están en trabajo de parto. Y dices, no, es que eso es lo peor. O sea, bueno, el peor de los pecadores. ¿Qué pensarías si el peor de los pecadores delante de Dios vale exactamente lo mismo que el hombre que más admiras espiritualmente, ministerialmente? Que dices, este hombre, me gustaría un día ser como esta persona, me encantaría un día ser como esta persona. ¿Qué pensarías que esos dos valen exactamente lo mismo delante de Dios? Pues abre el debate, ¿no, Ernesto? Digo, yo creo, viéndolo de forma, quizás con un pensamiento quizás terrenal, podemos pensar que a lo mejor no es justo, ¿no? Que a lo mejor la otra persona pues tendría a lo mejor, no sé, a lo mejor alguna consideración por ser más, por ser correcto, ¿no? Uh-huh. Aunque al final pues sí entiendo que, bueno, que incluso nuestras mejores obras son nada, ¿no? Pero digo, viéndolo de esa forma, sí quizás pues abriría un poquito el debate, ¿no? De por qué, ¿no? De quizás cómo funciona realmente esa justicia, ¿no? Sí, lo mismo. Fue lo primero que se me vino a la mente. O sea, el peor pecado, no sé quién se les ocurra. Algunos digan Donald Trump, ¿verdad? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, o hay unos que son seguidores de Trump, dicen, no, ese cuate. Sí. O algunas personas seguidoras de la Cuarta Transformación dicen, no, pues lo peor es Felipe Calderón o Peña Nieto, sí, ¿no? Sí. Y para otros de panistas o de esos dicen, no, López-Gatell, ¿verdad? No sé, cada quien tiene ahí sus personajes, sus ángeles, ¿no? Y sus demonios, ¿no? Pero el peor pecador, un pecador que este sí merece todo. Les voy a hacer una pregunta. No encontrabas un auto, tú no encontrabas unas alhajas, unos anillos. Mi pregunta es, cuando no encontraste el auto o cuando no encontraste las alhajas, porque no las encontraste, porque no las tenías, porque estaban perdidas, mi pregunta es, ¿valían menos? No. ¿No valían menos? ¿Seguían valiendo lo mismo? Uh-huh. Sí. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice la escritura es que esta moneda era una moneda perdida. No era una moneda devaluada. Correcto. ¿Me explico? Sí. No vale menos. Está perdida, pero no porque esté perdida vale menos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, porque su valor no va en función de la circunstancia. O sea, su valor es intrínseco, es parte de. Es parte de. No sé si está quedando claro. Entonces, una moneda perdida no es una moneda devaluada. El pecado saca de circulación a la moneda. O sea, el pecado saca de circulación la vida del hombre, pero no lo devalúa. No sé si me estoy dando a entender. O sea, lo que quiero decir, que en la mentalidad pastoral, el pecador está devaluado. O sea, no vale, porque no tiene a Cristo. Sin embargo, o sea, sin el Señor no vale nada. Pero en la mentalidad apostólica, el pecado saca al hombre de circulación, no lo devalúa, sigue teniendo el mismo valor. De ahí las palabras del apóstol Juan, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, en la mentalidad pastoral,
el pecado devalúa al hombre. En la mentalidad apostólica no está devaluado, está fuera de circulación. No se puede usar, digamos. Sí, ¿no? O sea, el pecado no lo deja, pero tiene el mismo valor. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a las iglesias y nos dicen, no, es que si no tienes a Cristo, o sea, híjole, es que lo devalúan. Devalúan al hombre. Pero no, delante de Dios, el hombre vale lo mismo, lo reciba o no lo reciba. Por eso lo amó Dios al hombre, tanto que dio a su hijo. ¿Me explico? Entonces, en la mentalidad apostólica, el hombre no está devaluado, tiene el mismo valor. Y esa es la diferencia de cómo hemos visto las escrituras en estos tiempos. No sé si estamos entendiendo las cosas. O sea, queremos entender las cartas apostólicas o el libro de los Hechos de los Apóstoles con una mentalidad pastoral, cuando lo que tenemos que ver es con una mentalidad apostólica, porque decíamos que la piedra angular se llama ¿cómo? Cristo. Jesucristo. Y sobre esa piedra, ¿qué es lo que se pone? El apóstol. El apóstol. ¿Y qué es lo que ponemos en lugar de una mentalidad apostólica? Generalmente. La mentalidad pastoral. ¿Y cuál es la mentalidad pastoral? Es una mentalidad que si no está dirigida, gobernada, discipulada, enseñada, adiestrada, preparada en un concepto apostólico, entonces todo se convierte en una mentalidad pastoral. Entonces, no estoy diciendo que el apóstol y el pastor deben de pensar diferente, no. Todos debemos de pensar con una mentalidad apostólica. Todos debemos de pensar con esa mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad apostólica? Es la mentalidad de estar pensando cuál es mi asignación para establecer la cultura de los cielos en la tierra. ¿Y cuál es la mentalidad pastoral? La mentalidad pastoral, desafortunadamente, es aquella que nada más está pensando en ¿cómo le hago para que estas personas de la iglesia no se me vayan, se me queden tranquilos, estén aquí tranquilos? Voy a hacerles conciertos, voy a traerles predicadores, voy a hacer shows que los unjan, voy a poner aceite, los voy a abrazar, voy a dar palabra, voy a traer mucha música y una serie de cosas para que las personas se sientan como parte, cómoda. Entonces, les llamo por teléfono, los visito, los otros, no les exijo, les pido, les busco la forma para que se queden. Pero realmente si se quedan, pues se quedan ¿para qué? Para llenar una silla y para que el pastor alcance una meta, tanto de números como económica. Y ese es el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, en la mentalidad pastoral, las iglesias evangélicas devalúan a las personas o les ponen un buen precio. Es que ya es algo, es que ya es cristiano. Ahora sí ya vales, ahora sí ya. Como ya eres cristiano, ahora sí. Pero delante de Dios, el pecado saca de circulación al hombre. ¿Lo saca de circulación de qué? De su asignación. Para que el hombre cumpla ese propósito. No lo devalúa. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Interesante. Creo que ahorita con lo último que explicaste, pues sí queda muy claro pues esa diferencia entre la mentalidad pastoral y esa mentalidad apostólica, ¿no? Que nos has compartido en estos 3 programas. Yo creo que, no sé, Felipe, ¿tú qué opinas? No, definitivamente es muy interesante. Y sí, creo que ha sido muy claro la explicación con respecto a lo que es la mentalidad pastoral y la mentalidad apostólica. Y partiendo de este entendimiento, bueno, como lo venimos diciendo, te cambia completamente todo el panorama, ¿no? O sea, los conceptos, las cartas, la manera en que está dirigido. Bueno, tú ya teniendo el entendimiento de lo que es lo apostólico, la mentalidad apostólica, bueno, entonces proyectas y así mismo tú proyectas tu propia vida para el propósito que hay en nosotros, ¿no? Lo que hay de Dios, perdón. Y de cierta manera también pues te da la pauta para reflexionar, ¿no?
preguntarte si donde tú realmente o actualmente te estás reuniendo o congregando, quizás pues darte esta reflexión, ¿no? De que qué tipo de mentalidad se está aplicando en dicho lugar y pues ver la manera, ¿no? De realmente, en este caso, si tú identificas que es de alguna manera una mentalidad pastoral, pues tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, de alguna manera a tomar acción para redireccionar y caminar bien, ¿no? Pero, ¿creen ustedes que los apóstoles van a estar contentos con que, no, digo, la gran mayoría van a estar contentos? Estoy hablando de apóstoles con mentalidad pastoral, ¿me explico? Sí, ¿Ustedes ¿no? creen que van a estar contentos si alguien viene y les quita la máscara? Claro que no. ¿Por qué? Porque pues es otro concepto. O sea, el apóstol no tiene que ver con que es el que cuida la doctrina de las iglesias y que los pastores se porten bien y que no se roben el dinero y que no tengan relaciones sexuales ilícitas y que prediquen una sana doctrina y que me den el diezmo de lo de la iglesia y el diezmo del sueldo de ellos y que cuando yo vaya y los visite también me den una lana y que todos estemos así muy entretenidos haciendo funciones dentro de nuestras cuatro paredes. O sea, no tiene que ver con eso, o sea, no, nada que ver. O sea, cuando Jesús llamó a los apóstoles, no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en otra cosa mucho, muy diferente, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí, el apóstol pastoral, como vienes diciendo, pues es casi, digo, voy a tener cuidado con lo que voy a decir, pero casi, aunque no lo digan, pero se quieren convertir en pastor de los pastores. ¿Esos son? Entonces, ¿No? ¿Esos son? solamente hay un pastor de pastores. Sí, pues, No, pero... pero, o sea, la posición que toman, que no es como lo que hablábamos de la intercesión. ¿Cómo tú te vas a poner a interceder si el único que tiene ese derecho, esa posición, es Jesucristo? Entonces también, ¿cómo te vas a pretender tú ser pastor de pastores? O sea, esa no es la enseñanza apostólica que Jesucristo dejó. Como bien dices, es completamente diferente, ¿no? O sea, Muy bien, señores, ya terminamos. Tenemos unos minutos ya para despedirnos, así que ya terminamos con este tema del apóstol. Entonces, nos estamos dando cuenta que el apóstol no es la persona encargada de supervisar a los pastores dentro de las iglesias locales y ver cómo se portan, cómo se cuidan, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. El apóstol tiene que ver con una asignación espiritual divina y es para supervisar, perfeccionar, apoyar a los especialistas para establecer la cultura de los cielos en la tierra. Tiene que ver con una asignación en su naturaleza. Eso es el apóstol. Todo lo demás, todas esas personas, es que ya llegó el apóstol y te están enseñando y te están diciendo, no, es que no hay que salir a las cosas del mundo, es que no hay que participar allá porque esas son las cosas de ellos, nosotros estamos aquí bien santificados, bien aposentados, bien espirituales. Quiero decirte que te enseñaron mal. De tal manera amó Dios al mundo. Hay que salir al mundo. Esa es un principio apostólico, pero apostólico del nuevo pacto. O sea, de lo que realmente es un apóstol, personas que están enfocadas en establecer la cultura de los cielos en la tierra. Fuera de eso, es pura vacilada, es pura broma, es una caricatura, es religiosidad, es tradición, y de eso, a donde quiera que vayas, es lo que sobreabunda en estos tiempos. Por eso estamos en esta reforma en estos tiempos. Señores, nos despedimos. Pues una vez más, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes y por supuesto también les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y no quiero dejar de invitarlos a que, punto número 1, cualquier duda, cualquier comentario, háganoslo saber, manden sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes gusten, para que el grupo que participamos en este canal, nosotros podamos estar para servirles y atenderle cualquier duda. No olviden tampoco de suscribirse, de compartir esta información a quienes ustedes gusten. Esto es un espacio público en el cual no se está tratando de ocultar nada, simple y sencillamente
poder compartir lo que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y suscríbanse para que cada vez que salgan nuevos temas, así mismo como otros programas dentro del canal, como el del pastor Henderson, también ahí ustedes pueden visitar ese programa dentro de lo que es el canal. Así es que, pues, una vez más, muchísimas gracias y espero que nos veamos en el próximo programa. Bueno, de igual manera agradecer a todos quienes nos acompañaron en este programa. Yo creo que el doctor Ernesto resumió muy bien al final, englobó muy bien el tema del apóstol. Y bueno, dejarles esa reflexión, ¿no? De realmente analizar qué tipo de mentalidad ustedes están acercando, ¿no? Si tienen esa mentalidad pastoral o esa mentalidad apostólica, ojalá que lo reflexionen y bueno, esperamos verlos en el próximo programa. Muy bien, amigos, pues nos despedimos. Próximo programa vamos a empezar a ver qué es el gran tema de la Biblia. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Así que empieza a meditar y empieza a investigar cuál crees que sea el gran tema de la Biblia. ¿Será el discipulado? ¿Será la evangelización? ¿Será la familia? ¿La alabanza? ¿La adoración? ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Es lo que vamos a ver nuestro próximo programa aquí en nuestro canal de YouTube Resurrección, en nuestro programa de Verdad o Tradición desde Puerto Vallarta. Un abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.